Estamos aquí de nuevo. Estamos de nuevo por aquí. Cucú. Estamos de nuevo aquí. Vamos a seguir. Que nos habíamos quedado a mitad con Carlos. Dos vinos. Nos quedan dos vinos por probar y nos hemos enredado hablando. Y estaba diciendo Carlos que nos hemos enredado hablando y nos quedan dos vinos. Ya, madre mía, un poco. Que nos estabas contando el tiempo que nos une, que es un monasterio del 18, que decías que fermentáis en Fudre. Sí, es un Y 18. No, lo fermentamos ese año, lo fermentamos con un 18. Fue una añada que nos gusta mucho, que fue muy fresca en la zona, se alargó mucho la maduración. Y esa parcela la vendimiamos la primera semana de octubre. Es un pie franco que tenemos enfrente de la bodega de los años 60. Y es un 97% monastrell y un 3% de otras variedades. Pues hay Moravia Agria, hay Rojal, hay una variedad blanca que ya os digo, no sabemos lo que es. De hecho, el otro día estuvieron aquí unos amigos y preguntamos a algunos de ellos. Ponce estuvo por aquí también. Preguntamos a ver si la reconocía como tardana y tal. Y bueno, no sabemos qué es. Y te Entonces, pregunté porque yo por aquí, en alguna viña vieja, sí, aquí, hablando el otro día con un chico de Requera, un Pigar, con Juan, nos dijo que él tenía una variedad que no sabía lo que era y que era Trepadale o... ¿Cómo es Trepadale? ¿Cuál es la otra que tiene Javi allí? No me acuerdo. Una de estas que tiene Javi allí en el Simeta. El Simeta no, en el de la sí, cabra. No me acuerdo cómo se llama nunca el vino, no me acuerdo. Javi está ahí. Javi, dinos, ¿cómo se llama la variedad que tiene la variedad? Es Trepadale. pronúnciate. Trepadale y la otra, ¿cómo se llama? Del blanco. es verdil, La quizás. O, No, Verdil no, era Trepadel. Verdil es una variedad, pero de estas que se están recuperando ahora en la zona del Levante, de Valencia. Yo conozco a través de Javi, a través de Cambra y eso, de variedades blancas que estaban antes y que quedan ya mezcladas también, que mantienen más acidez y entonces no sé si puede ser una de esas a lo mejor, ¿vale? no lo sé, la verdad es que no lo sé. Lo que sí que es curioso es que Tortosí, exacto, aquí me he puesto todo Tortosí. Tortosil, sí. Lo que sí que es curioso es que la tenemos en varias de las parcelas de monastreles y como es una variedad bastante vigorosa, es bastante vigorosa y además es poco fértil. Hay que podarla un poquito largo porque si no, tengo algunas cepas que las hemos podado a corto porque no estaban marcadas y no dan ni una uva, pero ni una, es impresionante. Y, y está plantada sobre todo en las zonas de rambla, es decir, donde los abuelos querían sujetar la tierra, porque como es más vigorosa, al final crea más raíz y bueno, y se plantaba en esas zonas. Sí que es cierto que nosotros maduran más o menos al mismo tiempo, aguanta muy bien la acidez y aguanta muy bien eh, el final de maduración y lo que hacemos es fermentamos todo, vendimamos todo junto y se fermenta todo junto. Eso lo hacemos en lagar con un 50% de uva entera, dejamos que empiece la fermentación y más o menos antes de terminar fermentación, antes de acabarla, lo que hacemos es prensamos muy suavecito y se va a un fudre de 5.000 litros, grande, bastante usado, del 2009. Y de ahí a los 4 o 5 meses se embotella. Se embotella. Es una parcela que la salvamos, nos sentimos afortunados que la salvamos porque cuando la cogimos estaba metida en plan de reconversión para, para el arranque. Y bueno, como le ha pasado a muchas parcelas de nuestros términos. Entonces conseguimos un acuerdo con el viticultor, la compramos y la compramos en 2016. Y tenía una poda terrible, muy mal hecha, estaba poda en cabeza, a la manchega, que se llama,
sin formación de brazos, muy cerquita del suelo, bueno, muy mal. Y la fuimos podando durante varios años. Y ahora en 2019, la cosecha 2019, nos ha dado uno de los mejores vinos de la bodega. Es decir, nos ha dado un vino que nos encanta. Es una de las últimas parcelas en maduración y es una parcela que es muy curiosa porque a los 4 o 5 metros, es decir, esa parcela desafortunadamente para el vino ya no va a ir para el joven, se va a mover a otros vinos, porque el vino que nos ha dado este año es una pasada, está muy chulo. Entonces, tiene una tierra muy curiosa, nosotros nos fijamos mucho en los suelos y a los 3 o 4 metros tiene una capa muy, muy caliza, como si fuera eh, casi tiza. Es decir, sí, como si fuera tiza prácticamente. Es una esponja y está lleno de raíces de la vid, lleno de raíces. Y es muy curioso porque es una de las que más nos mantiene la frescura en los vinos. Nos mantiene una acidez muy elevada, que nos ayuda a trabajar muy bien y nos mantiene mucha frescura. Entonces nos Es un gusta poco, bastante. es un Y poco es, lo que te iba a comentar, ¿no? Que tiene el perfil de este vino no, es muy fresco, no tiene ese punto de maduración o sobremaduración ni nada así, ¿no? Es un perfil muy ligero, muy liviano, muy fácil de beber, sí, que es magnífico, porque a pesar, bueno, pues tiene ese cuerpo, esa estructura que podría tener preconcebido, que podría tener, no se corresponde, ¿no? Estoy viendo que tiene 14 grados, no se corresponde con el perfil luego del vino, de la facilidad que tiene de beber. O sea, es ya os súper. dije que estoy esperando a embotellar las cosas del 19 para mandaros todo el proyecto nuevo y que lo catéis, que tengo muchas ganas, la verdad. A ver si algo así puede ser. Vamos a ir, en verdad, será mejor que lo que hacemos allí. Claro, claro. Puede ser en la In bodega, situ. ya más. Pero Ahora que vamos a poder viajar menos, yo creo que vamos a coincidir más, Carlos. claro, Sí. No hombre, sé, a lo mejor coincidimos más en los viajes que aquí, ¿sabes? eso es No, verdad. pero Tenemos una selva en las viñas entre hierba, eso está. forge, Ya te lo veo en la cara. el mildiu acechando. Tenemos ahí una. Así a priori se plantea un mes de junio complicadito, ¿sabes? No, pero yo ya le he puesto el objetivo a los niños de que tienen que hacer todas las tareas, de que tenemos nosotros que trabajar mucho y ser muy eficientes para luego poder coger vacaciones. Claro. Esto es así, hay que ponerse objetivos, hay que ponerse objetivos No, para luego poderlos cumplir. hay que aprovechar con las forgas, nosotros le llamamos el farajo. Estas 2 semanas que nos quedan, porque si no luego si no se hace, y si no, Se va a ir de no, madre, si no se va de madre. No, Eso. nosotros forgamos tarde. Los bobales sí, los forgamos después de floración, con claro, tijera. Sí, claro, ahí, por ejemplo, en el bobal, nosotros tenemos ahí el bobal, da igual, sí, hay clones, hay suelo, lo que estábamos hablando antes con Ana, pero al final el bobal sí que es una variedad que suele tender a hacer racimos apiñaditos, ¿sabes? Y entonces nosotros lo que hacemos con el bobal es forgarlo lo último, lo dejamos para lo último, a veces nos metemos a forgar en julio, ¿eh? El bobal duro, sí, con tijera, porque cuanto más, lo que hemos visto, ¿no? Cuanto más tiempo le dejamos ahí, mientras que no haya problema de hongos, que este año ya veremos cómo pasamos el año, pero si no hay problema de hongos, lo que hemos visto es que si le retrasas las forgas después del cuajo, quieras que nos expulsa un poco, ¿sabes? A la hora de hay menos fertilidad en las flores y el racimo luego se queda mucho más suelto, ¿vale? Al final, claro, luego el racimo se queda más suelto y el bobal, yo creo que la clave del bobal es conseguir que ese racimo que se hace de bobal así, hacerlo más suelto, no buscando un racimo, un cabernet, porque no hace falta, ¿sabes? Pero que todas las uvas, que todos los granos de uva estén fuera y a todos los granos de uva les dé el sol y todos maduren, porque el problema del bobal de aquí de la gente que hace bobales productivos y los espunta antes de floración y los esforga y los abona, busca muchos kilos y que para que haces un racimo de bobal así y la uva de dentro está verde, pero verde cuando vas a vendimiar, y a veces quiero vendimiar con algún amigo, digo, tío, mira esto, y abres el racimo por dentro
y por dentro están los granos verdes, pero verdes como si fuera junio. Están blancos. Están blancos, no, En no, no realidad han, ca- no están han blancos. cambiado ni a verde, ni siquiera han podido enverar, ¿no? Porque claro, le pides una planta que te haga 10 o que llene un cabazo, ¿sabes? Que llene unas puertas, que te haga 10 o 12 kilos de uva, y si encima el racimo gordo, luego dentro está verde, y eso lo metes en un depósito después, y ya puedes tener el mejor químico de la comarca, ¿sabes? Y echarle polvitos y chips y levaduras y todo lo que tú quieras, que es que eso luego está ahí, ¿sabes? Y creo que el trabajo del Boval está ahí, ¿sabes? Y con la Monastrell ahí, yo creo que la Monastrell, lo que hemos trabajado con Monastrell nosotros, sí que hay clones que apiñan menos, ¿vale? O con otros hemos conocido clones que apiñan, que hacen un racimito un poco más largo, ¿no? Y, Nosotros y así, tenemos dos tipos de clones. Hay un clon que está en la Calera y otro par de viñas que tenemos, que es el clon que los abuelos llamaban clon de alcohol, clon alcoholígeno, y que se ponía en las zonas de umbría y en las zonas más frías. ¿Por qué? Porque es un clon que el racimo es más pequeñito, el racimo es como la palma de mi mano, es bastante pequeñito, que para la Monastrell eso es raro. Sin embargo, el tamaño de uva, el grano, es muy grande. Para nosotros eso es perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos una compensación natural entre el caldo, entre el mosto y la cantidad de pieles que tenemos. Entonces hacemos vinos más fluidos por ese tamaño más grande de uva. Son vinos al final más verticalizados, más fluidos, que nos gustan mucho más. Y podemos hacer, que también es muy interesante para nosotros, maceraciones con pieles un poquito más largas sin hacer una sobreextracción. Dulcificar un poco el tanino, pero no hacer una sobreextracción. Y luego hay otro tipo de clon que es un clon que tampoco tiene un racimo exagerado, tiene Mira, está Manu ya dándonos caña con las barbas. escucha, yo me la he recortado, si me llegas a ver hace un mes, Manu, sí que te hubieras Yo es asustado. que no he tenido tiempo. Y luego, bueno, el otro clon que os contaba es un poquito más grande y el tamaño de uva sigue siendo grande también. Y también nos es muy interesante, ¿no? Entonces, en este clon, lo único que nos pasa es que nos da muchos, lo que aquí llamamos mergo, que es cuando te sale, nosotros dejamos por pulgar 2 yemas, saca y broca, y entonces nos salen 4, nos brotan las 4 yemas, porque tira con bastante fuerza la planta. Entonces ahí sí que lo que hacemos es cortar con tijera uno. El mergo, que llamamos, lo cortamos con tijera. Tiene Para... uva, pero tiene uva. Sí, suele tener una uva. Lo que es curioso de esos clones también es que aquí, o yo no sé si en los Piefranco, pero en muchos Piefranco, de los monastreles que tenemos aquí, al final la fertilidad es menor. Es decir, que muchas veces en vez de 2 racimos por pámpano, tenemos un racimo por pámpano. Entonces eso es muy interesante porque nos permite en la dimensión de la cepa separar muy bien los racimos, que estén bastante separados y que haya mucha aireación. Y nos es muy interesante para trabajar con menos azufre, con menos tratamiento, trabajar Eso lo ves en el pie franco. Sí, sí, en los pie franco que hay aquí de monastreles. En las otras variedades no, sobre todo en los Y monastreles. con viña vieja, aunque no esté en pie franco, ¿veis lo mismo o no? Pues es que como aún no tenemos selecciones masales como queremos de esos monastreles, aún no lo sabemos. Pero estaría chulo, en verdad. Porque yo sí Sería, que, nosotros sí que quizás, hemos visto que, nosotros sí que hemos visto que muchas veces en los bobales jóvenes sí que suele tirar a 2 por pámpano, ¿sabes? Y entonces, claro, si te tienes un apiñamiento. Pero cuando te vas a bobales más viejos, el rendimiento baja un montón, ¿sabes? Y te tira 1 por pámpano y a veces hay pámpanos que no te tiran sí, sí, a veces racimo. hay, ¿No? hay pámpanos que no. Claro, ahí es lo que y ahí repartes la carga, ¿sabes? Y entonces nosotros podamos con mucha horquilla, ¿vale? Buscando repartir mucho la carga, que los racimos no se hagan grandes y todo eso. Y ahí es donde hemos visto que, claro, que puedes al final tienes muchos racimos por planta, pero no pesan tanto como si dejaras solamente un Claro. pulgar por brazo. Nosotros al final dejamos casi, si la planta tiene fuerza, le dejamos una horquilla por cada brazo, ¿sabes? Y al final de vigor va bien y luego repartes mucho la uva y los racimos son más pequeños y ahí vemos que muchas veces hay pámpanos que no tienen uva y hay pámpanos con una. Nosotros que tengan 2 uvas por pámpano
Es raro. En bobales los viejos es raro. En los bobales más jóvenes, plantas a lo mejor que replantas, ¿sabes? Y que tienes una planta que has injertado y tiene 3 o 4 años, ahí sí que lo vemos. Pero en la viña vieja, cuando ya tiene su tronco formado, todos sus brazos y todo eso, ahí no lo vemos. No lo vemos. Claro, eso Eso, también nos eso es facilita mucho accesar la esporga, porque claro. son viñas también que no tienen súper vigor, ¿no? Ayer cuando estuvimos en la Hoya Arenas tampoco no son viñas súper vigorosas, entonces te da para retrasar la esporga y que sea pues, luego más adelante, ¿no? Te facilita más. Nosotros sí que es cierto que eso lo hemos visto muchos años, pero este año, como es un año atípico, es un año atípico de la cantidad de lluvia que llevamos. Claro, llevamos al final, desde octubre hasta ahora mismo, llevaremos 700 litros, que se dice pronto. Es decir, estamos vamos, en los Ya has litros de una... superado la media, estás superando la media. No, no, Estamos en 2 años de lluvia casi. es impresionante. Y sí que es cierto que este año como nosotros llamamos, ha roto todo, exageradamente, sobre todo las parcelas de pie franco, eh, que al final tienen muchas yemas, no sabemos por qué también, pero varietalmente tienen muchas más yemas en madera vieja, muchos chupones, pues han reventado todas. Entonces vamos, que nos está costando 5 minutos por planta. Es, es impresionante, es impresionante. Y luego al final que esos 2 mergos los quitamos porque nosotros normalmente podamos a 3 pulgares por planta, 3 pulgares por planta, 4 pulgares por planta y taca y broca, sí, es bastante restrictiva la poda que usamos. Y en esa viña, en esas viñas es que vamos a rendimientos bastante bajitos. También porque Pero que no tiene más fuerza el suelo, ni la planta, ni eso. queremos conseguir, bueno, algunas sí, que hay algunas parcelas que no tiene más, porque al final tenemos muy poquito suelo, hay parcelas que tenemos 1 metro de suelo, entonces al final tenemos que equilibrar muy bien la planta y la vegetación para tener rendimientos bajos y permitir un tamaño de uva, un tamaño de grano grande, que es lo que nos interesa. Es decir, no nos interesan los tamaños de grano pequeños, porque los tamaños de grano pequeños nos hacen al final tener muchas pieles durante fermentación y nos interesa que no hayas Tienes como exageradamente. más felicidad, ¿no? Es un poco para la gente que lo esté Claro, oyendo, es eso, ¿no? Es nos bajar la interesa, relación piel-pulpa Qué y locura, así tío. tienes menos tanicidad en los vinos. Hace 10 años, hace 15 años o 20, cuando yo empecé en esto del vino, me rompía los cuernos por bajar el tamaño de valla. ya, Me he ya. roto los cuernos y he hecho estudios, ensayos, riegos restrictivos, podas, ¿sabes? De todo, tío, para bajar el tamaño de valla. Y estamos ahora todos igual, al revés, ¿no? En aumentar el tamaño de valla, que haya más líquido y que luego el vino tenga más fluidez Pero porque vas mola probando, un montón, tío. Como en 20 años, tío, ha cambiado todo, ¿sabes? Es la parte de la viticultura que estabas hablando antes, ¿no? El trabajar la viticultura, más allá de la tipología de vinos finales que haces, los perfiles, ¿no? Ese perfil más mediterráneo, más atlántico, más como quieras, yo creo que se resume mucho en el trabajo que se hace en el campo consiguiendo un objetivo final concreto, ¿no? claro, Que ha cambiado y que no es que quieras más producción, no es que quieras más rendimiento de uva por planta, sino que lo que quieres es que ese rendimiento de uva por planta te dé un perfil de vino concreto al final. Es un exactamente. poco... Nosotros, al contrario, si quisiéramos ese tamaño de valla más pequeño, lo que haríamos sería dejar más uva para que esas uvas pues crezcan menos y dejar más vegetación también. Pero lo que queremos es menos uva y que esas uvas que quedan tengan un grano más grande. Al final yo creo que te permite hacer y ejecutar un estilo mediterráneo, pero un estilo mediterráneo que esté dentro de la fluidez y que esté dentro de la verticalidad y que esté dentro de la frescura y que sean vinos apetecibles durante toda época del año. Yo creo que es muy interesante y luego nos permite pues aguantar más las acideces, trabajar con pHs menos bajos, trabajar con menos potasio, menos calcio dentro de los mostos y al final esos vinos, al contrario de lo que mucha gente cree, envejecen mucho mejor si la uva es de calidad
que los vinos excesivamente cargados, excesivamente tánicos, excesivamente maderizados, envejecen mucho mejor y mucho más francos. Eh, al menos es lo que nosotros llevamos viendo unos años, desde que se está imponiendo un poco nuestro estilo dentro del proyecto. Bueno, os toca. No, nos toca. GOT. Está bueno. Bueno, GOT es un... Game of... Es 18 lo que tienes ahí, ¿no? Sí. Sí, Es 18. 18. Pues GOT es justamente justo lo que estabas hablando, enlaza muy bien con GOT, ¿no? GOT sería como nuestro Vilás a nivel de Bobal, ¿vale? Es un vino de Alborea, ¿vale? Son parcelas de Alborea de mi pueblo y son 4 o 5 parcelas que van cambiando un poco cada año a veces, porque hay años que nos gustan más son el perfil que dan. Pero ese suelo típico de aquí, ácido calcáreo, rojo, muy férrico, con bastante carga de hierro, y suelos profundos y viñas de 30, 40, 50 años, ¿vale? Y ahí es donde está lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Buscar ese equilibrio de intentar, justo lo contrario que estáis hablando vosotros, ¿no? De intentar buscar menos, que haya un aborto de flores, ¿no? Que las flores no cuajen tantas flores, reforgando más tarde, despuntando más tarde y todo esto, para conseguir que al final los racimos sean un poco más sueltos, pero buscando que la valla sea, el bobal siempre, si tú el bobal hace una valla de Grande. un gramo y medio, 1,9 gramos cada valla es lo normal, ¿sabes? Y con poca agua este año pesarán más. ¿No? Y la idea es esa, ¿no? Y es un vino que nosotros empezamos haciendo un bobal con barrica, que es el Máximas, cuando empezó el proyecto hace 10 años, y era pues eso, hace 10 años lo que molaba era hacer vinos con barrica, con madera, ¿sabes? Con estructura y tal, con madurez. Y entonces el Máximas es un vino que marca ese estilo, ¿no? Buscamos más madurez, buscamos más barrica, buscamos más crianza. Y con el GOT, cuando en 2015 nosotros estuvimos como 4 o 5 años de nómadas, ¿vale? Como, un poco como tu madre y tu tía decías antes, ¿no? Pues primero en el garaje de casa de mis padres, luego estuvimos elaborando en Requena, en San Juan, en la bodega de un amigo, y luego en el 2015 fue cuando vinimos para acá, a donde estamos ahora, y fue cuando hicimos la primera añada de GOT, ¿no? Entonces teníamos ahí digamos, las parcelas ya las trabajábamos, pero al tener la bodega nuestra quisimos hacer un vino más joven, ¿no? O más donde la variedad bobal estuviera más presente que en el Máximas, que estaba la bobal con la barrica, con los tostados y todo esto. Y ahí descubrimos. Ahí empezamos a trabajar con tinajas nosotros. ¿Vale? Yo venía de trabajar como sabes, yo trabajo muchos años con Pablo, en Siller del Sí. Roure, ¿no? Y yo venía de trabajar mucho con tinajas allí. Y cuando vinimos para acá y montamos la bodega nuestra, pues dijimos, joder, nos gustan las tinajas. Yo trabajaba allí y Ana pues, siempre estaba allí, pues era mucha relación, ¿no? Catábamos, bebíamos, hacíamos cosas. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacer un vino? Estamos muy cerca de Villarrobledo, estamos en Claro. zona de tinajas, aquí el vino siempre se hizo con tinaja en el pueblo, y dijimos, ¿por qué no probar con tinajas, no? Y venimos de proyectos que trabajan con tinaja y nos gusta, y entonces decidimos hacer el GOT en tinaja, ¿vale? Meter bobales en tinaja, a ver qué pasaba, ¿no? Y nos encantó, ¿vale? La verdad es que nos gustó más que la barrica, ¿vale? Al final, para que te hagas una idea, ahora mismo vendemos 3.000 botellas de Máximas y vendemos 7.000 botellas de GOT, ¿vale? Ahora mismo tenemos más capacidad, tenemos el doble de capacidad o el triple casi de capacidad de vinos en tinaja en la bodega que en barricas, ¿sabes? Y nos encantó como ese bobal, que es una variedad que tiene mucho tanino, que es una variedad con mucho cuerpo, con mucha tanicidad, como esa tinaja, que tiene más porosidad y hay más microoxigenación que en una barrica, como nos ayudaba a suavizar y a perfilar y a estabilizar ese color y esa potencia que tenía el bobal. Y entonces de ahí surgió GOT, ¿vale? Al final es un vino de pueblo, del pueblo de Alborea, varias parcelas y una elaboración muy sencilla. Fermenta en inox, eso sí, fermenta en inox, fermentamos en cajas, fermenta en inox. Depende del año, hay más o menos porcentaje de uva entera, ¿vale? Por ejemplo, 2018 fue un año muy fresco, no hay casi uva entera. 2017 fue el año sí que fue tan cálido, ¿no? Hay un Sí. 20% de uva entera. Estamos jugando un poco en función de si el año es más cálido o menos cálido. Y la idea es expresar la bobal, ¿vale? Con esa parte rústica, tiene un poquito de rusticidad en la boca, tiene un poco de tanino en la boca, pero nosotros pensamos que es parte de la identidad de la variedad. Y luego esa arcilla roja, ¿no? Al final también, pues la arcilla roja da esa parte súper frutal, y da esa parte también con un poco más de estructura, y eso es un poco lo que buscamos en el vino. A mí está muy bueno también. A mí siempre me ha gustado. De hecho, me bebí hace
Nos bebimos una botella hace un mes o así, en la viña, en pleno confinamiento, y nos estuvo buenísima. Terminamos de trabajar, que estábamos trabajando a la viña, estábamos desbrozando y nos abrimos la botella y estaba fantástica. Y la verdad es que está muy bueno. Yo creo que es eso, que al final es el perfil un poco que hablábamos dentro de el perfil mediterráneo, un vino fresco, fino, fluido, rico, apetecible de beber. Joder, yo creo que es esencial. Es decir, que el Mediterráneo no tiene que ir ligado a calor y alcohol. No, no, nos tenemos que quitar un poco esa idea. Y nos la vamos quitando porque cada vez aparecen más productores Sí. finos, afortunadamente, y mejores viñas y mejores viticultores. Claro, y yo creo que también es un poco esa forma de malentender, igual que pasaba con lo que estábamos hablando antes del Airén, ¿no? De estas variedades como el Airén, la Bubal, o sea, estas variedades denostadas, que claro, han habido tantos malos ejemplos que le ha llegado al público final que se han creado mala fama y ya está, ¿no? Pues un poco es lo que ha pasado con el mal llamado vino mediterráneo, ¿no? Y yo creo que en realidad el otro día estuvimos probando los vinos de Gutiérrez de la Vega, por ejemplo, vinos que tienen ese carácter marcado, maduro, con esa parte de la fruta muy madura, su punto de madera y demás, pero es que en la boca era lo que estábamos hablando, ruido, tenía longitud, eran vinos de la añada que era 14, De Violeta y su padre. sí, eran Era una añada más joven, no sé si era 17 o 18, y una añada más vieja que era 14 o 15. 14, 15, que tenía ese, que evidentemente, ¿no? Ese punto de la sobremaduración y demás, pero en la boca eran vinos Maduración, ¿no? súper, en el buen sentido, de la fruta madura y Sí, así, ¿no? Esa fruta verde fresca, pero que eso es, bueno, hay parte de la uva en el Levante que da eso, ¿no? Y yo no creo que tampoco tengamos que denostarlo. Ah, pero hemos Pero la hemos pasado parte unos años. sí, que eran muy cabezones, muy No, alcohólicos, muy extractivos, hubo una moda ahí, británicos. Y yo lo que estamos hablando antes, hubo una moda ahí, de hace 10 años, 15 años, como decía antes, me rompía los cuernos para hacer granos de uva pequeños. Angelito, que estás por ahí. Y Un hacer beso. producciones y hacía podas, descargas de uva en verde para producir 1 kilo, 1,5 kilos por planta, ¿sabes? Ahora buscamos otras cosas. Y ahí buscabas concentración, hacías maceraciones largas, un montón de remontados al día, pero Ah, eso hace 15 años de eso. yo ahora Y ahora remontamos nada. Remontamos una vez al día o dos, vosotros igual, ¿no? Y buscas vallas más gordas, más grandes, que tengan más líquido, y vendimias un poquito antes. Antes irte a vendimiar con 15 grados no era algo que lo buscabas, ¿no? Esa madurez. Y ahora cambia todo eso, ¿no? Andrés, Pero, polifenólico. había ahí un yo digo los nombres, Parker marcaba eso, ¿sabes? Porque era el gusto que había en ese momento sí. por esos vinos con mucha madera, con mucha tostado, con mucha madurez, con mucha extracción, con mucho cuerpo. Y yo recuerdo catar en bodegas que yo trabajaba donde lo que primaba cuando catábamos los vinos del año era eso, era como, guau, qué color tiene, cuánta capa tiene, cuánta estructura tiene, y eso, ¿no? Y eso ahora mismo hemos cambiado. Y mola un montón, porque ya ahora mismo los vinos te los bebes, tío. Y antes aquellos vinos eran, hay que guardar, y hay que guardar, y hay que guardar. Y No, y ahora, mira, con el te lo- confinamiento estamos acabando con todas las Ah, no, existencias, ¿sabes? el otro día, el otro día estuvimos aquí 9 en la bodega y abrimos 38 botellas. 38 botellas abrimos, madre mía. Yo, pero bueno, al final es eso. También algo que hemos hecho es Vais tratando, vais tratando. beber y aprender bebiendo y viajar. Es decir, hay una nueva generación que ha viajado fuera, que ha probado muchos vinos, que no le da miedo abrir, que no le da miedo comprar, porque luego, bueno, ¿cuántos No, productores o cuántos Gastar inver- dinosaurios un poco de pasta. de los invertir. Al final es invertir dinero. que no compran ni una botella de vino? Es decir, hay mucha gente que se dedica al vino y no compra una botella de vino. Entonces, Bueno, vamos, como dice Luca, si bebes vinos de 5 euros, harás vinos de 5 euros.
Si bebes vinos de 20 pavos, harás vinos de 20 pavos. Si bebes vinos de 100 pavos, pues harás vinos de 100 pavos. Claro. Eso. Y al- O lo intentas por lo menos llegar ahí, pero si nunca has probado un vino de 100 euros ni de 200, pues nunca vas a saber que ni siquiera eso existe, nunca vas a intentar llegar ahí. claro, al final se tiene, se tiene que probar y se tiene que quitar el miedo y un poco el prejuicio, que hay mucha gente que se dedica al vino también, que suele soltar la frasecica de es que un vino no puede valer tanto. Pues mira, pues pruébalo y ya luego cada uno tiene su criterio para pagar cosas. Es decir, igual yo no me gasto 100 euros en unas zapatillas o en unos zapatos y tú sí, pero me gasto 100 euros en un vino y contento. Entonces, cada uno tiene su criterio. Y eso es cierto que abrir, descorchar y comprar nos ha hecho, bueno, pues que las generaciones que están viniendo, que estamos viniendo, pues empecemos a cambiar la forma de hacer vino y el pensamiento del vino, que yo no creo que sea una moda. Es decir, no creo que sea una moda de vinos atlánticos, no atlánticos o vinos. Yo creo que es una forma de entender el vino que está haciendo seguir una línea a la gente que ha probado ciertas cosas y le gustan dentro del estilo que puede marcar su zona. Eh, Al menos es lo que a nosotros nos pasa y nos está pasando. Claro. Pues la verdad es que está muy bueno esto. Bueno, siempre me ha gustado. Y la añada 18 es muy rica. A nosotros nos gusta mucho también. Es muy fresca, es muy... Aparte de esa de la frescura es un poco da mu- muchas veces lo que llama la atención a la gente de los vinos que hacemos, esa parte de la frescura, pero es un poco lo que estabas comentando, ¿no? El intentar mantener, yo creo que nosotros intentamos dentro de de las posibilidades, el hacer, bueno, los vinos que marcan la añada, está claro, ¿no? Que las añadas, pues este año, como siga siendo así, pues va a ser un año muy fresco. Con poca uva. Con poca uva, y eso va a depender también luego si en el mes de agosto o septiembre pues deja de llover, hace sol y demás, pues ahí vamos a tener o sea, la influencia va a ser muy grande en decidir los momentos de vendimia para que, a pesar de tener una primavera muy lluviosa, lo que parecía hace unas semanas que muchos viticultores de aquí de la zona decían, ¿habéis visto cuánta uva? Este año sí que es bueno, este año sí que no sé qué. Como venga el ataque mildew que viene de la costa para acá, como llegue, toda esa producción que se suponía que iba a haber, se va a ir por tierra. Y eso va a suponer que después, contra menos uva, más concentración también. Y como luego venga un verano muy seco, pues las viñas jóvenes van a padecer. Nosotros trabajamos con viña vieja y demás, y hemos estado viendo, hubo un año que hubieron eh, una sequía muy fuerte y vimos plantas que yo 14, 15. recuerdo que en la universidad había uno de los agentes climatológicos que enseñaban en la universidad, que era la sequía, pero que era imposible que se murieran plantas de sequía, nos decían. Pero que por ahogamiento de raíces por lluvia sí, pero que por sequía, que eso lo ponían los libros, pero era imposible. Y yo recuerdo ir de sí, súper domingo. y recuerdo de volver a Valencia por la carretera y ver parcelas donde habían plantas que se habían muerto, que se habían muerto de la sequía. O sea, que había, claro, plantas jóvenes que habían estado acostumbradas a tener agua de los riegos, de los pozos, la gente había dejado de sacar agua porque el gasoil iba muy caro, y entonces habían dejado de regar, y entonces esas raíces superficiales, pues ahí con la que cayó, la calina que cayó, pues las cepas muertas. Sí, Entonces un poco, dependiente de eso, de los tipos de suelo, yo también he visto plantaciones en 2017 mismo, hace poco tiempo, sufrir mucho y muchas plantas lo que aquí se llama muerte súbita, es decir, morirse directamente, secarse completamente, no por yesca, no por enfermedades de madera, sino
secarse por quedarse torradas por el calor. Y no solo plantas jóvenes, plantas ya de unos 10 15 años de edad secarse. También depende aquí al menos en la zona depende de los suelos. Antes se plantaban los suelos en donde no iba el cereal y entonces se plantaba la viña en esos suelos, que además eran suelos que funcionaban mejor para la viña porque hacían efecto esponja, pero en profundidad, no en las capas superficiales, no encharcaba. Entonces la raíz penetraba mucho porque había mucho oxígeno y penetraba mucho y entonces la planta en esos años estivales muy cálidos aguantaba bien. Pero ahora, como se planta viña eh, Eso prácticamente en todos lados ya, pues hay suelos que no son aptos para vid y que no se debería plantar vid y que en ciertos años lo van a pasar muy mal. De hecho, el año pasado, bueno, vosotros lo viviríais también. El año pasado y cada vez más está pasando lo de las danas, lo de lo que era la gota fría antes, ¿no? Que le hemos cambiado el nombre. Eh, y, y aquí el año pasado cayeron en 2 días 300 litros, en 2 días. Nosotros teníamos las monastreles con 9 grados, que afortunadamente eso las salvó porque, bueno, luego deshojamos, mucho viticultura, mucho trabajo en campo y tuvimos una buena añada. Pero sí que es cierto que hay una zona en el término que se llama La Cañada. Es una zona que es el como mínimo su propio nombre indica. claro, el mismo gradiente y que lo que hace es toda el agua que se recoge de todos los montes baja y va a parar ahí. Y entonces aquello se convirtió en un río, pero un río espectacular. Es decir, 80 hectáreas de viñedo se arrancaron ahí. Es decir, se las llevó el agua. Entonces son zonas donde no se debería plantar porque son suelos profundos, son suelos que no están hechos para vid y son suelos en los cuales una vez cada 10 años pues puede pasar esto que ha pasado, o una vez cada 20. Pero es Y que, yo, bueno, sí. Y yo creo que desafortunadamente ahora ese rango de tiempo va a cortarse cada vez más y ya no va a ser cada 20 o cada 10, ya va a ser mucho más habitual. Nosotros tuvimos suerte el año pasado, porque eso es cuestión de suerte, eso no. Y durante esos 2 días que cayeron en esa parte, en la parte de Fontanars, Apunt, Vicent, todo eso, que cayeron todos esos litros, aquí, pues mira, pues tuvimos la suerte de que cayeron 50 en esos 2 días. Y no pasó nada, No, no vinieron de puta madre. claro, no pasó 50 nada. litros al principio de vendimia, la claro, viña seca del verano y todo eso, la viña hinchó, el grano más gordo, claro. respiró, no concentró azúcares y nos vino una añada muy buena. No, Pero te cae 300 o 400, como le cayó a Jimo gente que cayeron 300 litros en un día, una noche o algo así, pues es no, un... está. A Pero nosotros, por la misma nos cayó piedra en junio, quiero decir. Así y que al final esto, esto, el cuento de la lechera en el campo no existe. A mí me lo decía mi abuelo. Me decía mi abuelo que no y que en el campo nunca hiciera cuentas a futuro. futuro. Y es cierto, no puedes hacer cuentas. Nosotros, bueno, al final, porque poco a poco vamos llevando y queremos llevar todas las parcelas a faldas de monte y muchas de las parcelas que entran en la bodega las llevamos a faldas de monte y al final en esas faldas de monte pues hay escorrentía y no tenemos problemas cuando nos caen esas cantidades de lluvia. Pero sí que es cierto que toda la parte baja del valle, donde hay viñedo en la parte baja del valle y no debería haber viñedo, pues se inundó y se perdió toda la producción, incluso se perdieron viñas enteras en algunas zonas. Entonces, bueno, pues yo creo que deberíamos volver a mirar al pasado y hacer un poco las cosas como las hacían nuestros abuelos, con paciencia, tiempo y cabeza. Eh, y además de todo eso, ponerlo en valor. mm, Que es sí, un no, poco lo lo que les que falta, intentamos hacer en estos proyectos, tanto el vuestro como el nuestro, como tantos otros que hay claro. ahora, ¿no? Y aunque han empezado hace unos años, pues llevamos 10 años con esto. Pero,
que es eso, ¿no? Ponerlo en valor, todo ese trabajo. Y yo creo que también el otro día escuchaba a alguien decir que era responsabilidad nuestra de los productores también hacer que el consumidor sea consciente de lo que está tomando, ¿no? Y que lo pueda valorar y luego tener esa conciencia para luego elegir, ¿no? Pero desde luego si desde nosotros mismos, desde el propio sector no lo valoramos o no lo ponemos en valor, es muy difícil de comunicar. Y yo creo que un poco en relación a lo que estabas comentando, ¿no? De estas nuevas generaciones, nosotros que somos jóvenes y nos queda mucho por delante, hemos aprendido un poquito y nos queda todo por aprender, que también, bueno, pues tengamos en cuenta que eso también lo tenemos que aprender, que aprender y poner en práctica, ¿no? Y que tenemos que valorar y poner en valor el trabajo, que hay muchos compañeros nuestros que están en el sector del vino, en otras acepciones o en otra parte de la industria, que también que lo tienen que valorar, lo que decías antes, de que no compran vino, o no beben vino, o no lo ponen en valor. Bueno, pues muchas veces es complicado, ¿no? Estamos pidiéndole al consumidor que valore el trabajo que hacemos cuando muchas veces dentro del sector tampoco se valora, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista marquista, de zonas eh, menospreciadas o menos valoradas, como pueden ser la vuestra o la nuestra, en cuestión de vino embotellado y demás, también, bueno, pues tenemos esa suerte, ¿no? Que esa suerte en el sentido de que está comenzando el camino, tenemos una mochila detrás que tenemos que llevar de, del mal reconocimiento en cuanto a poner en valor la calidad de los vinos, pero por otro lado también tenemos esa parte histórica, ese pozo histórico de ser zonas productoras de vino de siempre, de las que se ha estado bebiendo vino en todas partes, porque vuestra zona es granelista, igual que la nuestra, han salido vino de todo el levante español, ha salido vino hacia el resto de España y hacia Francia e Italia. Y oye, y ahora, bueno, pues si vemos que la oportunidad es poner en valor el trabajo que hacemos, pues que lo sigamos reivindicando y que lo reivindiquemos más, ¿no? Escúchame, tenemos una cosa que no tiene nadie, que tenemos una cosa que Que son tenemos, las tenemos variedades. viñas de 100 años, y tenemos Mm. viñas de 50 años. Es decir, hay Y lo- sitios muy reconocidos, yo qué sé, en Australia o en zonas modernas de Chile, que no tienen viñas viejas, ¿sabes? Y que tienen que plantarlas y aunque sean sitios muy buenos, tienen que empezar desde cero, entre mm. comillas. Nosotros nunca hayamos pasado un periodo relacionado con la filoxera, la guerra civil, todo, con un montón de, no nos vamos a liar con eso ahora, ¿no? Pero con un montón de condicionantes que ha hecho que nos convirtiéramos en Levante, se convirtiera más como una zona granelista o a nivel de marca, pero las viñas están ahí y los suelos están ahí y que decir que al final Yo en creo donde que, vivimos, al menos en lo que yo he viajado, creo que España es una de las zonas del mundo, vitivinícolamente hablando, con más diferencia, es decir, más diferencia tanto de cultural como de climas, como de suelos y de variedades, por supuesto, del mundo. Es impresionante. Tenemos, además, afortunadamente España tiene un relieve en su mayoría súper montañoso. Es una zona de orogenia, es decir, es una zona de formación de montañas, en la cual nosotros la altura promedio del viñedo es de 600 y pico metros, que a pesar que estamos en una latitud, por ejemplo, más baja que nuestros vecinos, Francia e Italia, estamos en una altitud mucho más alta y eso nos hace que las maduraciones se alarguen y que al final los vinos sean finos, es decir, se hagan vinos finos manteniendo la acidez y manteniendo la frescura. no, Felipe es un amigo nuestro, Chileno, un elaborador chileno grandes platós. que compartimos importador en Brasil y somos colegas. Y Felipe estudió en Madrid,
enología o agronomía, no me acuerdo ahora bien. Estamos comiendo, Felipe, queso de Carlos, que además de hacer vino en la familia, hacen queso, que es un espectáculo, y estamos comiendo un salchichón, que en verdad el nombre es una llonganisa del payés, ¿sabes? Del estilo, pero elaborada en Manchuela. Estilo payés. Estilo payés, pero elaborada en Manchuela. ¿Vale? Aquí, allí en Chile no hay de eso. No llega. Lo siento. No llega, tío, ya sabes. Ahí el queso chancho, Felipe, y el ¿cómo se llama el jamón este que hacen los italianos? El prosciutto, y eso es lo que sabéis que llega a Chile. En el próximo viaje a Brasil te llevamos, no te preocupes. Llevaremos queso de cerdo. Y Carlos se viene. Pues nada, chicos. Y vamos a ir terminando. Vamos a ir a la cena, a comer, que los niños ya se nos están revelando. Pues me ha encantado el tinto, Carlos, porque se ha acabado. El cerrico lo probamos, que nos lo trajiste un día a casa, sí. ¿no? Cuando fue lo de la de José Luis Santander, ahí en Valencia, lo trajiste y nos encantó. Sí. Pero el monasterio no lo habíamos probado y me ha encantado. Eso, lo que estamos hablando, ¿no? Es carácter mediterráneo en la nariz, pero luego en la boca fluidez, ¿sabes? Claro. Y bebilidad, ¿sabes? Y al final, tío, los vinos son para beber. Y los que nos gusta beber vino y hacemos vino y hacemos vino porque nos gusta beber vino y bebemos vino porque nos gusta hacer vino, yo eso es lo que más valoro de un vino, ¿no? Lo que más valoro de un vino es eso, ¿no? Es que te abras la botella y te la quieras beber entera, ¿sabes? Es esencial. Y yo creo que es esencial. Si te despistas un poco, te la bebes entera, ¿sabes? Y eso claro. Tiene que ser así, ¿sabes? Y si no te la puedes beber entera es porque el vino no le falta tiempo en botella o lo que sea, ¿no? O no es tu momento tampoco. Yo creo que yo he escuchado a muchos grandes productores decir que el gran vino, todos los grandes vinos, están listos para beber desde que entran a barrica, los pruebas de barrica, cuando se embotellan y cuando pasan 50 años. Es decir, que esto de le falta mucha botella, pues sí, pues igual está mejor en botella de aquí a 10 años, pero lo de le falta mucha botella, el vino tiene que estar bueno para beber y tiene que dar placer y ser agradable. Y no va desligada una cosa de la otra, es decir, no por ser agradable no va a tener potencial de envejecimiento, que nos lo tenemos que quitar también ese pensamiento de la cabeza. Eso nos lo han enseñado en los últimos años, pero hemos aprendido ya que no es así, ¿no? O estamos aprendiendo que no es así, ¿no? A mí me ha encantado esto, sobre todo está muy bueno y God siempre está rico. Pero es que esto, enhorabuena por el trabajo también, por recuperar ese patrimonio vegetal y esa genética que no se pierda. Y seguro que os dará muchas sorpresas en un futuro porque está buenísimo. La verdad es que... Mira, tengo aquí a modo jardín 3 o 4 gavillas que cogí de vara de pintadillo para injertar, tío, con la mierda del virus y las lluvias y todo. Las tengo aquí, han brotado. Es que miro para allá porque las tengo aquí en un macetero, ¿sabes? Y las miro todos los días porque, claro, cogí un montón de vara, tío, para injertar, pero con el año que ha venido no te ha dado tiempo. Pero sí, yo creo que es una variedad. Lo decíamos de la tardana, cuando empezamos a trabajar con tardana hace casi 7 o 8 años, por ahí, la primera elaboración de tardana, decíamos que era una variedad que si en el Levante español no conseguíamos hacer que fuera una variedad que se escuchara en los próximos 20 años, estábamos idiotas, ¿no? Y la verdad es que ya empezamos a escucharla, ¿no? Ya elaboramos. Cuando nosotros empezamos a hacer tardana, hacemos tardana nosotros, le hacía tardana Mariano, de Cuevas, y nadie más, ¿sabes? Y ahora cada vez hay más elaboradores, tío, que están haciendo vinos de tardana porque es una variedad que se adapta súper bien a donde estamos, ¿no? Y eso es un gusto, claro. Y eso mola un montón, ¿sabes? Y yo creo que el pintadillo es una variedad que también tiene que... Y hay un montón. Nosotros en las parcelas de mezcla que tenemos, tío, es que hay un montón de variedades que yo las veo hay una que tengo ahí que no sé lo que es aún, ¿sabes? Macabeo negro. Exacto. Mira, ahora lo sabe porque... Es el macabeo negro. Ahora lo sabe porque lo estoy marcando y vamos a hacer un vino este año de eso. Creo que es Trepaz, no los tengo, ¿no? Pero tengo que mandar a analizar o a alguien que venga, un colega o algo. Pepe dice que es macabeo. Pepe dice que, bueno, mi vecino dice que es macabeo negro, pero no, obviamente el macabeo negro no existe, ¿no? O a lo mejor lo descubrimos nosotros, que no creo. Pero hay una variedad que aquí le llaman macabeo negro, que la encontramos mezclada en muchos sitios y que hemos encontrado una parcela del vecino que hay como 2 filas así, como unas cuantas filas así que las plantó él a posta y tiene
¿sabes? Es un racimo suelto, que no se pone súper negro, con un porte muy erguido, ¿sabes? Con una hoja muy verde, muy fosforita, muy verde clarito. Y yo la veo y a la gente no le gusta aquí porque hace mucha mierda que le dicen aquí. Para ir a desfolgar eso tienes que quitar un montón de roña, ¿no? De sarmientos que salen de ciega y todo eso. Pero yo Trabajo, la veo todos los años, ¿eh? todo lo que de trabajo a la gente no le gusta. Claro, exacto. Pero yo la veo todos los años y coge mucho vídeo, ¿no? Y yo la veo todos los años, tío, y digo, y este año me he comprado una sulfatadora de esas de mano, de esas de toda la vida, de Matavi, de esas amarillas y azules, y me estoy marcando la planta. Sí, sí, de esas, he ido esta mañana a estrenarla la y me he tengo ya. marcado las plantas de esta porque siempre nos coge mucho vídeo y al final no podemos venirme separado porque se nos complica mucho la historia. Pero este año voy a ir a tratarlas a posta y con un poquito de azufre para que no cojan tanto vídeo. Y yo creo, por ejemplo, como esa, ¿no? Y esa porque pues la tengo yo identificada porque se me ha puesto a mí entre ceja y ceja, pero hay un Y es montón de... que no cunde, ¿eh? Es que es una variedad que no cunde. Que hace los Cada racimos, racimo eso pequeño, no todas esas llena las cosas. puertas nunca, ¿eh? Claro, no hay Esas no hay cosas. cubo. No ya es el No. cubo, no ya es el cubo de la vida. Entonces, bueno, Esas Entonces, son pero que las... hay muchas variedades de esas, tío. En el Levante hay un montón de variedades, tío, como la tortosica, hablábamos antes, la trepadey, que están ahí, tío, que se han ido apartando, se han ido olvidando y nos pueden dar una cantidad de cosas. La Girón, ahora que están poniendo muy en boga, ¿no? Ahí en la parte del Valle del Jalón y todo esto, ¿no? Sí, El sí. Chaló y todo esto. Y hay Y varias ahí que van a darnos unas esos alegrías, monastreles, nos, tío. nos van a dar unas alegrías tremendas. La Irene, tío, el cerdico este, yo no he hablado de él porque he llegado tarde, pero que a mí me flipa. Yo ese no, Irene me vuelve loco, o sea, es una Irene, el Irene ese que tienes en tu cabeza, ese Irene No tiene nada que ver. neutro, insípido, No. común, ¿no? Y te pruebas esto y dices, esto es Irene, ¿sabes? Claro, ya, pues el suelo, la variedad, el manejo, pues como todo, tío, pues era otra cosa, tío. no, Sí. hay que impedir que ese patrimonio desaparezca y todas esas, vamos, eso es precioso. Aquí no se ven tantas ya. Aquí no se ven tantas porque mucha viña vieja se ha arrancado. Y al final sí que es cierto que el viticultor se centró mucho en una uva, que era la Monastrell, que también es por algo, porque al final es una variedad muy noble, y se centró mucho en la Monastrell y sí que tenemos muchos clones que tenemos que impedir que se pierdan. Y luego tres, cuatro variedades más que se encuentran mezcladas, pero viñas por separado, así que podamos intentar separar y hacer algún vino, no hay ya. Es decir, en mi proyecto toca centrarse en Monastrell y en esta parcelita de Airén, que es muy interesante. Pero bueno, que al final, como hay muchos tipos de suelo, muchas exposiciones, muchas cositas y luego la viticultura que es esencial, pues siempre se puede poner mucho sello de identidad. Claro que sí. Bueno, Carlos, un abrazo Bueno, a toda chicos, la familia. muchas gracias Vamos por a hacer la comida. contar Claro. conmigo. Nos vemos este verano, nos cruzamos un viajecito a Salud. Fuente Álamo, Casi Bañez, Fuente Álamo. Nos vemos seguro. Este verano toca. Si no, ya nos ponemos falta los unos a los otros. Este verano nos vemos. Un besito. Salud, Cuidaros. tío. Chao. Chao, chao. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado ahí. Ya habéis visto, nos hemos tomado un par de vinos súper a gusto. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros y nos vemos esta tarde para los amigos brasileños, que vamos a estar Con Luisito. con Luis Remacha de la Calandria. Y que las 12 de la noche en España, a las 7 en Brasil. Y para el resto de los que estamos aquí en esta parte del hemisferio, Mañana más. Mañana más, Mañana... con productores ¿de qué? Con algún artesano. Monta tu hermano y Silvia. Con algún artesano, con Silvia y José. Con Silvia y José. Venga, un beso, chao, chao.